Me llamo Danuta Diana Wang, tengo 77 años. Soy psicóloga, entonces trabajo como psicóloga, hago psicoterapia especialmente de parejas, pero también soy hija de sobrevivientes de la Shoah. Entonces trabajo con sobrevivientes, pienso, reflexiono e investigo acerca del Holocausto. Soy miembro del Museo del Holocausto y otras cosas más. Nací en Polonia, llegué acá cuando tenía 2 años, me casé 2 veces, tengo un hijo del primer matrimonio, otra hija del segundo matrimonio y 2 hijos más del primer matrimonio de mi marido, así que son 4, y tenemos 9 nietos. Y estamos vivos, estamos sanos y estamos bien. ¿Cómo fue su llegada a la Argentina? Llegamos a la Argentina en julio de 1947 en un barco de carga. Éramos 5 pasajeros, un matrimonio, mi papá, mi mamá y yo. Yo cumplí 2 años acá. Y la nota interesante es que cuando llegamos tuvimos que declarar que éramos católicos, porque si no, no habríamos podido entrar al país. En aquel momento regía un decreto, que era una directiva secreta que se conoce como la Circular 11, emitida en el año 1938, que prohibía el ingreso a la Argentina de lo que llamaban los indeseables. En aquel momento todos entendían que los indeseables éramos los judíos y los republicanos españoles. Esta secreta directiva fue abolida en el año 2005 recién, 67 años después de su emisión, y yo tengo la alegría de haber solicitado que ahí donde dice en el registro migratorio que soy católica, que se cambie y que figure que soy judía. Y se emitió un decreto que me lo autorizó y bueno, tengo la alegría de que ahora pude recuperar al menos ahí mi identidad. ¿Por qué eligieron Argentina como destino? Vinimos a la Argentina porque no pudimos ir a ninguna otra parte. Terminada la guerra, casi todos los países de Occidente tenían restringida la entrada a judíos, entre ellas la Argentina. Que bueno, ¿a dónde ir? ¿A dónde ir? Una alternativa era Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una cuota muy pequeña. Israel todavía no existía. Israel no existía, estaba bajo el mandato británico. Y los británicos tampoco permitían, salvo una pequeña cantidad anual de ingresos judíos. Así que bueno, había que conseguir donde fuera. Y se conseguía mediante sobornos y también mintiendo acerca de la identidad, no había que decir que era judía. Entonces, lo que consiguieron fue, bueno, una visa para Paraguay. Y por eso vinimos para acá, el barco obviamente paraba en Buenos Aires y acá nos quedamos. Y fuimos inmigrantes ilegales, porque no teníamos permiso para quedarnos acá. Y 2 años después, en 1949, hubo una amnistía que permitió que regularizáramos nuestra situación, tuviéramos documentos y todas esas cosas. ¿Puede contarnos alguna experiencia relevante que haya vivido en nuestro país? Cuando yo iba a la escuela primaria había clases obligatorias de religión en la escuela, de religión católica por supuesto. Y mis padres, por temor a que yo fuera discriminada como habían sido discriminados ellos en Polonia, no dijeron que nosotros no éramos católicos. Entonces yo tomé clases de religión, que me encantaban. Y bueno, y cuando tenía 8 años quise tomar la primera comunión, como todas mis compañeritas. Incluso fui a las clases de catecismo a la iglesia de manera secreta. No tenía claro por qué, pero yo algo sentía que no era mi lugar. Bueno, la cosa estalló el día que pedí el vestido blanco para la primera comunión, porque bueno, ¿para qué? Para hacer la primera comunión. Entonces mi mamá y mi papá se pusieron a llorar porque me habían querido proteger y finalmente me habían confundido. Y entonces ahí me dijeron que era judía, era la primera vez que yo escuchaba esa palabra en mi casa. Pero yo la había escuchado en la escuela,
y la había escuchado en las clases de catecismo, que decían que los judíos habíamos matado a Dios. Eso era lo que nos enseñaban. Es decir, mi desesperación, mi angustia y mi dolor fue desgarrador, porque yo no me reconocía como asesina de nadie. Tengo otra anécdota que fue cuando al final de mi escuela primaria entronizaron una nueva bandera de ceremonias y fui elegida como abanderada de la escuela y ya estaba orgullosa y mis padres estaban sentados en primera fila. Imagínense, estábamos integrados al país, nos reconocían, era un orgullo terrible y vinieron las autoridades de la iglesia, del gobierno y todo eso, y la directora, queriendo hacer un elogio, dijo: y en este país grandioso, abierto a todo el mundo, fíjense que en el momento que entronizamos bajo la Santa Iglesia a nuestra bandera de ceremonias, la abanderada es la única extranjera y judía de la escuela. Con lo cual nos escracharon de nuevo, queriendo hacer un elogio. En aquel momento para nosotros fue un cachetazo. Luego de tantos años de haber emigrado, le preguntamos, ¿por qué eligió quedarse en Argentina? Llegué a los 2 años, así que yo me crié acá. Mi cultura es la cultura argentina, el tango, el fútbol, el queso y dulce, la calidez de la gente, la cercanía de los amigos. Si bien no teníamos familia acá, las familias se fueron haciendo con la gente con la que empezamos a convivir. El barrio con inmigrantes, el barrio con españoles, con italianos. Mi mejor amiga, su familia venía de Génova, entonces aprendí a hablar italiano porque yo jugaba en la casa con ellos. Así que este fue un país de puertas abiertas, que a pesar que hubo y sigue habiendo señales y vestigios de antisemitismo, pudimos vivir y desarrollarnos muy bien. Así que este es mi país y me siento orgullosa de formar parte de él.